De un libro, un cuento. Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, publicada en 1953 y de la cual se han vendido 12 millones de ejemplares. Gerona era una ciudad antigua, esa de calles estrechas y adoquinadas, donde las fachadas de las casas mostraban la huella del paso del tiempo y de los siglos. En esa ciudad, los cipreses de las colinas que la rodean parecían guardianes eternos, observando en silencio el paso del tiempo. Para Ignacio Alvear, esos árboles no solo representaban un paisaje familiar de su infancia, sino también una constante en su vida, algo que permanecía inmóvil mientras todo a su alrededor parecía estar cambiando de manera vertiginosa. Ignacio era el hijo mayor de los Alvear, una familia respetada en la ciudad. Su padre, don Matías, era un hombre devoto y de férreas convicciones religiosas, convencido de que la fe y el orden eran pilares sobre los cuales debía sostenerse la sociedad. Para él, la religión era el centro de la vida, y cualquier desviación de esos principios era vista con desconfianza. Su madre, doña Pilar, era muy discreta. Era el ancla emocional de la familia y siempre estaba pendiente del bienestar de todos. Pero era una mujer muy consciente de las tormentas que se estaban avecinando. En los últimos años, Ignacio había comenzado a notar un cambio en el ambiente de la ciudad. Las discusiones políticas y sociales, que antes parecían lejanas, se habían colado en las conversaciones cotidianas. La tensión estaba en el aire, palpable en cada esquina, en cada tienda, en cada conversación y corro que se hacía en las plazas. Los enfrentamientos entre las distintas facciones políticas crecían cada día, y las diferencias entre republicanos, anarquistas, conservadores y comunistas se hacían cada vez más irreconciliables. Lo que una vez fue un país unido por la religión y la tradición, ahora parecía estar como fracturándose, pero fracturándose a pasos agigantados. Ignacio, atrapado entre el respeto que sentía por su padre y las ideas que empezaba a descubrir por sí mismo, sentía dentro de sí una creciente incertidumbre. A menudo pasaba horas en la plaza escuchando los debates apasionados de jóvenes como él que hablaban de libertad, de igualdad y justicia. José, uno de sus mejores amigos, se había convertido en un ferviente defensor de la República y lo invitaba a asistir a reuniones donde discutían cómo transformar y cambiar el país. España está enferma, le decía José a Ignacio con entusiasmo. La gente está cansada de sufrir bajo la opresión de los poderosos. Tenemos que cambiarlo todo, desde la raíz, porque, Ignacio, nosotros somos el futuro. Ignacio escuchaba, pero no podía evitar sentirse como dividido. Su educación, profundamente religiosa y conservadora, chocaba de frente con esas ideas. En su casa, su padre, don Matías, solía expresar su desprecio por esos jóvenes alborotadores, a quienes consideraba irresponsables y peligrosos. Y decía que esos que hablan de revolución no saben lo que dicen. El padre decía esto una noche mientras cenaban. Nos están llevando al abismo, a la destrucción. España ha sido siempre un país fiel a Dios y es con su guía que saldremos adelante. Lo demás es caos. Doña Pilar, la madre, escuchaba en silencio, observando a su hijo con una preocupación que no se atrevía a expresar. Ella sabía que Ignacio estaba cambiando, que los dilemas de su tiempo lo estaban transformando. A menudo lo veía como pensativo, ensimismado en sus pensamientos, y temía que pronto tendría que enfrentarse a decisiones que podían poner a prueba no solo su fe, sino también su lealtad a la familia. Una tarde, buscando claridad en medio de su confusión, Ignacio decidió subir a la colina donde se erguían los cipreses. Desde pequeño había encontrado en ese lugar un refugio,
un sitio donde el tiempo parecía como que se detenía y que el mundo no le pesaba tanto. Desde lo alto podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies, con sus tejados rojizos y la catedral dominando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Las sombras de los cipreses se alargaban sobre la tierra, como si los árboles se estiraran para alcanzar las estrellas. Ignacio se sentó en el suelo, apoyó la espalda en uno de los troncos y cerró los ojos. El viento soplaba suavemente agitando las ramas, y el sonido del follaje le recordó las tardes tranquilas de su infancia, cuando el mundo parecía más simple. Pero ya no era un niño. El mundo que él conocía y que vivió se estaba desmoronando. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba, una y otra vez. Sentía el peso de las expectativas de su padre, de su familia, pero también la urgencia, como joven, de unirse al cambio de sus amigos que defendían con tanto fervor. En esa ciudad, en España entera, estaba a punto de explotar, y él, como todos, tendría que elegir un bando. Sabía que ya no era posible mantenerse neutral. La neutralidad era una ilusión, un refugio que pronto él sabía que desaparecería. Mientras reflexionaba, recordó una conversación que había tenido con su padre unas semanas antes. Don Matías le había hablado de los cipreses, de cómo siempre se habían asociado con la inmortalidad y la fe. Los cipreses creen en Dios, le había dicho. Son los árboles de la vida eterna, firmes y rectos, porque saben cuál es su propósito. De alguna forma así debemos ser nosotros. Ignacio miró los árboles que lo rodeaban, los cipreses inmóviles ante el viento. Parecían como invencibles, seguros de su lugar en el mundo. Pero él, en su interior, no sentía esa seguridad. La fe, que una vez había sido su guía, ahora parecía tambalearse bajo el peso de las nuevas ideas, de las injusticias que veía y de la inevitable guerra que sentía acercarse. Cuando regresó a casa esa noche, el ambiente era aún más tenso. Su padre hablaba cada vez más de las amenazas que acechaban a España, de la necesidad de mantener el orden y la tradición a toda costa. Ignacio permanecía en silencio, su mente dividida entre el deber familiar y la atracción hacia ese futuro incierto. Las noches siguientes, Ignacio empezó a participar en reuniones políticas que tanto le interesaban. Escuchaba con atención, intentando comprender qué era lo que le motivaba a tantos jóvenes a arriesgarlo todo por un cambio que prometía libertad, pero también traía consigo la sombra de la violencia. Al mismo tiempo, evitaba hablar de esto en casa. Sabía que su padre no lo entendería, y el miedo a decepcionarlo hacía que mantener el silencio. Finalmente, llegó el día en que Ignacio supo que ya no podía mantener al margen. Las calles de Gerona se llenaron de gritos, enfrentamientos y caos. Los bandos estaban claramente definidos. La ciudad se partía en dos, como la España misma. Las iglesias, en vez de santuario de paz, se convirtieron en símbolos de presión para algunos y en baluarte de resistencia para otros. Ignacio miró a su madre por última vez antes de salir de casa, sabiendo que esa decisión lo cambiaría para siempre. En su mente, los cipreses seguían en pie, firmes y serenos. Pero él ya no compartía esa certeza. Su país estaba roto y él tendría que encontrar su propio camino entre los fragmentos. Que tengas un feliz día. Y recuerda que eres irrepetible.